Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy nos acompaña aquí el buen Paco, uno de los que más quieren este canal. Así es que Paco, hermano, ¿cómo estás? Gracias por haberte dado el tiempo de estar aquí con nosotros. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la familia nocturna, un saludote también para ti. Muy contento, ya tenía rato de que no estábamos por acá, pero bien feliz de estar aquí nuevamente contigo contando historias. Oye, una pregunta porque tal cual como lo dices, desde hace rato que no grabamos, ¿te has llevado en tus últimas historias algún sustito? ¿Te has llevado con alguna historia que te haya puesto, digamos, la piel de gallina? Fíjate que, pues tú sabes que cuando nosotros nos adentramos mayormente en anécdotas que nos están mandando, no sé cómo sea contigo, pero sí, viejo, o sea, cuando estás leyendo, sientes, al menos yo siento como que luego como que me cargo mucho. Como que, no sé, ya empiezo a sentir como pesadez. Incluso me he llegado a sugestionar, pero nada que no se pueda solucionar, pero sí, sí me ha pasado. Oye, Paco, pues hoy nos trae el tema de las casas embrujadas. Así Oh, es que contigo vamos a hacer la excepción a la regla, hermano. Normalmente siempre pongo la pauta y cuento la historia. En este caso, por favor, cuéntame una de las historias que traes. mira, quiero empezar con una que se contó en mi canal hace mucho tiempo, o sea, tal vez no, muchos no la conozcan, pero es una historia que ocurre dentro de mi familia. Entonces, pues vaya, quiero empezar con esta y ahí me van a decir en los comentarios qué les parece. Bueno, mi familia, por parte de mi mamá, pues todos vivían en un rancho lejos de la ciudad, de donde estamos hoy en día. Sí. Y mi familia pues tenía, digamos, establecida su casa, ves, familia de antes, ya la gente sabrá, mi mamá tenía varios hermanos, o sea, eran personas que llegaban a tener de 5, 12, 10 hijos. Entonces, ellos vivían a las afueras de la ciudad, ya en un municipio que está como a 1 hora y media de donde estamos hoy en día y únicamente vivían mi madre, sus hermanos y sus papás, o sea, eran la pura familia. Entonces ellos vivían allá muy contentos, tenían el río en la parte de atrás de la casa, tenían caballos, tenían vacas, entonces ya una vida muy tranquila. Entonces mi abuelo se hizo de bienes, tenía ya su, pues todo, ¿no? Entonces, desafortunadamente y por azares del destino, mi abuelo pierde la vida, dejando a mi abuela materna pues viuda con un montón de hijos pequeños, incluso niños de 4 o 6 años. Entonces, él tenía como que una petición para mi abuela, ¿no? La idea de él es que todos crecieran ahí, porque ellos vivían en un terreno muy grande, y que conforme los años pasaran, ellos construyeran su casa dentro del terreno. Ya ves que a veces las personas antes esa era la idea, ¿no? Que tienen el terreno y mi hijo va a vivir acá, mi hija acá, entonces, para que todos estén juntos, ¿no? Fue como que la petición de él. Entonces, desafortunadamente, pues mi abuela tuvo que ver por, más que por ella, por sus hijos, por mis tíos, por mi mamá, y pues ahí la vida era pues muy difícil porque el único proveedor era pues él, ¿no? Él se dedicaba al campo, los demás, mi abuela se dedicaba a la casa y pues mis tíos y mi madre pues eran estudiantes, incluso mi mamá en ese entonces era una pequeña niña de 5 años, ¿no? Entonces, desafortunadamente el señor pierde la vida, mi abuelo, y mi abuela toma una decisión muy difícil, la cual era venirse a la ciudad y vender todo allá para darle pues a toda la familia, a todos sus hijos pues una mejor calidad de vida, darles estudios y pues que ellos fueran algo, ¿no? En la vida, como dicen por ahí algunas personas. Pero pues la voluntad de mi abuelo era se quedaran. Entonces, cuando mi abuelo fallece, mi mamá me cuenta esa historia porque incluso mi mamá la contó en su momento cuando estuvo con nosotros. Se queda mi mamá sola en la casa con otro hermano de los más chicos. Mi mamá tenía 5 años, su hermano mayor me parece que tenía como 7 años. Se quedan solos en la casa mientras mi abuela se encontraba afuera y dice que esa tarde empezó a llover muy fuerte, empezó a haber truenos, empezó a haber pues una lluvia muy fuerte y ellos tenían mucho miedo. Para ese momento su papá ya estaba fallecido, ya no estaba con nosotros y mi mamá cuenta que ella y su hermano se ponen de acuerdo y dicen, vamos a invocar a mi papá para que venga y nos cuide, porque tenemos mucho miedo. Fíjate, yo le dije, oye, hermano, no manches, dice, sí, es que teníamos mucho miedo porque la tormenta estaba muy fuerte,
había muchos truenos, la luz ya se había ido, era un rancho, o sea, tenían poca electricidad y todo estaba oscuro, ¿no? Entonces dicen que ellos se toman de las manos y empiezan a hablar. Papá, hazte presente, papá, ven, cuídanos, papá, tenemos miedo, papá, por favor. Dice que ellos tenían dentro, ya el hermano que era un poquito más grande puso velas y ya lograron iluminar un poco el interior de la casa, pero que dice mi mamá que los cuartos no tenían puerta, tenían cortina, pero se les hace curioso a los dos que el cuarto que era de mi abuelo, vieron a mi abuelo pasar ahí dentro, como es cortina, lograron ver sus botas y lograron ver su pantalón que él siempre usaba, cómo pasa caminando alguien detrás de la cortina. Pero fuera de provocarles paz y provocarles alivio, les provocó muchísimo miedo porque los dos sabían que él ya estaba muerto. Entonces, ellos, no sé si en esa invocación, no sé si lograron hacer, ahorita tú me vas a decir si abrieron algún portal o algo, pero ellos invocaron, empezaron a invocar, a invocar, a invocar al espíritu de su padre, pero aquí va lo fuerte. Cuando mi abuela vende eso y se viene a la ciudad y deja esa casa con todo el terreno, se viene a la ciudad, la familia que compra esto empieza a decirle, oiga, tu casa, en su casa espanta. ¿Cómo? En su casa espanta. Nosotros nos pasamos a vivir, no aguantamos más que una semana, porque todas las noches vemos el espíritu de su esposo o vemos a su esposo caminando en el patio, lo vemos dentro de la casa. Incluso lo más fuerte es que a las 5 de la mañana, como él tenía la costumbre cuando estaba vivo, se escuchan sonidos de hachazos, como que están cortando leña, y la gente se asomaba hacia la ventana y veía hacia afuera y a lo lejos veían por de espaldas al señor que ya estaba fallecido, lo veían cortando leña todas las mañanas. Entonces, lo asombroso de esto, amigo, es que ya tiene más de 40 años que ocurre esto y al día de hoy esa casa no es habitada. No la habitan. ¿Por qué? Porque la gente, esa familia que compró la casa lo volvió a vender y ha pasado de dueño en dueño en dueño, porque quien llega a vivir ahí no dura ni una semana porque todos han visto el espíritu, se supone que es el espíritu de mi abuelo que aún la habita y que no, como no fue su voluntad que se vendiera, está cuidando, en teoría es lo que yo entiendo, pues que nadie entre a invadirla. Entonces, son utilizadas sus instalaciones como para grupos de doble A o cositas así que se rente de algo que solamente esté alguien de día, de noche se cierran las puertas y todos se van a sus casas. Entonces, esa es una historia muy viviente aquí en mi familia. Hace como una semana, fui con la familia a visitar por allá porque sí se puede entrar y no manches, o sea, el terreno sí se ve bien, o sea, está muy grande, pero la casa se ve sumamente tétrica, hermano. Los ¿Así? cuartos, sí, es que no está cambiada. Mi mamá fue conmigo, y la casa está igual, o sea, ¿por qué? Porque como no la han habitado, no han vivido, no le han dado como que las mejoras que debe de tener una casa, entonces se encuentra tal cual como una casa de 40 años atrás, el mismo cuarto, en el sentido de que las paredes no se pintaron, sigue todo igual y sí se siente una presencia bastante fuerte. Y preguntándole a la gente por qué nadie vive, todos dicen que el señor, el primer dueño, la sigue habitando y sigue cuidando como que nadie entre. Entonces, eso es algo que pasó en mi familia y está bastante interesante, amigo. Oye, ¿y ya has pensado en irte a quedar por allá? ¿Pasar una noche a ver si te topas algo? Fíjate que mi hermano, que la gente del canal allá lo conoce muy bien porque es con el que hago exploración, él tiene la idea de ir los dos y quedarnos una noche a grabar. El detalle, soy bien miedoso para, para esas cosas, porque pues, yo no soy tanto de salir a exploración. Y el segundo punto es que como ya tiene, o sea, tiene dueños, necesitamos pedir los permisos necesarios para poder, pues, entrar y quedarnos, ¿no? Porque es una zona donde, pues, no, tampoco queremos tener problemas ahí con nadie, pero sí lo hemos pensado, amigo, pero la verdad es que seguimos como que, no sé, aterrizando la Coqueteando con la idea. idea. Exactamente. Ya. Fíjate que te voy a contar una historia que me mandó una suscriptora porque se me hizo una historia bastante llamativa. Ok. Ella me cuenta que tenían varios años viviendo en su casa, pero que de repente comenzaron a ocurrir cosas extrañas.
No, Ok. no notan algún suceso o situación que haya sido la detonante de que se desencadenaran todas estas situaciones. Lo que recuerdan perfectamente fue el primer suceso extraño que ocurrió en esa casa. Un día estaba el papá de esta chica y se quedó el fin de semana él solo en la casa. Su esposa, la chica que me manda esta anécdota y la hermana de esta chica habían salido con familiares y él decidió quedarse, entonces él iba a descansar a gusto. De hecho, recuerda el señor que había tomado como este tipo de rutinas en las que el descanso es igual prácticamente no pararte de la cama más que a lo exclusivamente necesario. Entonces él estaba Sí. tirado y viendo televisión y se dormía un rato y se levantaba y solo iba exclusivamente a prepararse algo de comer y regresaba y comía en el cuarto y se quedaba dormido. Y de repente, sin que no hubiera ni un solo ruido que lo alarmara, la escoba que debería estar en el primer piso, en el cuarto de lavandería, entra volando al cuarto y cae encima de su cama. Wow. El señor se saca un susto que es difícil de poder expresar, pero cualquier persona que se siente que lo están invadiendo o que hay una amenaza presente lo ha vivido, el señor reaccionó aceleradísimo creyendo que alguien había entrado en la casa. Entonces se Sí. levantó y corrió y empieza a buscar en los pasillos y entonces cae en algo. Cae en cuenta de que no hubo sonidos de pasos, no hubo sonidos de puertas, las puertas están cerradas. Y de hecho, ese camino al área de aseo, todas las puertas que son 3 están totalmente cerradas, cal y canto. Entonces, de repente no se explica, o sea, qué fue, quién fue o cómo fue que esta escoba se la arrojaron encima de la cama. De cierta manera, como fue al mismo tiempo, es una tontería. O sea, ¿cómo le voy a explicar a mi familia que estaba aquí acostado y de repente una escoba voló del primer piso para acá? Dice que él que omitió la historia, pero a partir de ese día, los sucesos comenzaron a incrementarse. Cada vez que él llegaba a la casa, así estuviera solo o así hubiera personas, comenzaban a escucharse en el techo pasos, como si hubiera alguien caminando. La situación es que ellos viven muy cerca de un tipo como de arrecife, o llamémosla como una barranca, para que las personas se puedan imaginar. No hay Ok. forma de tener acceso a ese techo más que por el patio, y el patio da a la barranca. Entonces él dice, no hay forma, o sea, nadie puede subir al techo si no tiene acceso a la casa y no hay nadie que haya entrado en la casa. Y revisaban cerraduras. De hecho, llegó la familia a cambiar cerraduras por algo que fuera de mayor, digamos, calibre, mayor seguridad. Y seguían escuchándose los pasos en el techo cada vez que este señor llegaba a la casa. Con el tiempo comenzaron entre adaptarse, pero también utilizar como diferentes estrategias, hacer burla de esos pasos, hacer burlas de las diferentes sensaciones que se sentían de repente en la casa, y también empezar a decir maldiciones como se acostumbra para querer como alejar estas malas vibras, malos espíritus. Un Pero clásico. el clásico, ¿verdad? Pero hubo una situación que fue la que ya los espantó y entendieron que tal vez la situación que vivían ahí no era de juego. Para ese entonces la mamá, la esposa de este señor y la mamá de la chica que me cuenta la historia, había iniciado un negocio en el que hacía pulseras. Entonces le estaba yendo muy bien y tenía en ocasiones que pedirle ayuda a sus hijos, les pagaba yo una comisioncita, pero hubo una ocasión especialmente que le hicieron un pedido tan grande de muchísimas pulseras que no se iba a dar abasto en todo el fin de semana. Así es que se quedaron las niñas y se quedó la prima. Le pidieron a una prima que viniera a ayudarlos y que se quedaran todo el fin de semana haciendo toda la cuestión de pulseras. Entonces, lo que ocurre, Paco, es que mientras están haciendo las pulseras, no se han dado cuenta y tienen desde las 3 de la tarde trabajando y ya son las 12:30. O sea, están quemadísimos y se dan cuenta que todavía no van ni a la mitad del pedido. Así es que deciden en ese momento irse a dormir. Y en el momento en el que platican de, oigan, ya es tardísimo, vámonos a dormir, les tocan en la puerta del patio. Les tocan pero fuerte. Dice esta Ok. chica, dice, yo lo vi. La puerta le estaban pegando tan fuerte que estaba vibrando. Se movía arriba y abajo. Dice, y era una puerta metálica muy pesada. Entonces nos dio mucho miedo y le empezamos a gritar a mi papá
para que viniera y nos apoyara. Dice, mi mamá le dice que se asome y donde él se fija, dice, no hay nadie. Y la puerta seguía golpeándose y seguía moviéndose. Entonces dice la mamá, es algo, es un espíritu o es una bruja o es algo. Vamos a hacer oración. Y entonces se traen una Biblia, empiezan a rezar en voz alta el Salmo, creo que era el Salmo 90, si mal no 91. recuerdo. 91. Sí. Bueno, es el clásico que ocupan. Sí, de hecho, o sea, tal cual, y les voy a poner aquí qué salmo es para que lo puedan ver la gente que nos está viendo en YouTube. Y se ponen a rezar este salmo. La mamá toma agua bendita, empieza a arrojarla y están haciendo oraciones. Y dicen que en el momento en el que abren la puerta, porque se querían enfrentar a eso que estuviera ahí, no vieron nada, pero comenzaron a escuchar dentro de la casa como un aleteo de un ave muy grande. Dice que les dio un escalofrío, les corrió hasta los huesos. Y entonces se escuchó donde esa cosa se movió y pasó en medio de ellos por la puerta por donde se estaba moviendo esta puerta. Pues después de eso, la casa tuvo temporadas de tranquilidad, pero de repente seguían escuchándose los pasos en el techo y en ocasiones ya sentían como presencias en los cuartos. Esta chica dice, estuvimos ahí cerca de 7 años, no eran como que sucesos todos los días, pero sí era muy seguido, especialmente cuando mi papá estaba presente. Dice, el día que nos fuimos de ahí, fuimos inmensamente felices. Ok. Wow. Es que son de esas historias de las casas embrujadas. A mí me gusta mucho porque yo tuve mi vivencia en una y me identifico. Son situaciones que de repente no sabes ni cómo afrontar ni qué hacer. Te agarran frío, te agarran en curva, ¿no? Fíjate que ese fenómeno, algo igual que yo estaba checando aquí con algunos seguidores, cuando hacemos algunos en vivos, es que es un fenómeno muy, muy recurrente. Aunque la gente piense que es un fenómeno muy raro, realmente no lo es. El tema de las casas malditas o casas embrujadas o infestadas, como se supone que creo que se les debe llamar, es es un clásico, porque algo que nosotros hemos venido aterrizando es que siempre donde pasa una tragedia en su momento o donde hubo derramamiento de sangre inocente o ocurrió algo que manchan el lugar, es como si abrieran un portal o una puerta se queda abierta para que entidades puedan habitarla y cosas malas empiecen a suceder. Entonces, incluso una vez, hace mucho tiempo, hablamos de una historia que recuerdo que se llamaba Ten cuidado donde rentas, porque a veces las personas pues llegan a departamentos donde pues no sabes qué pasó antes, no tienes ni la mínima idea de lo que sucedió y se quedan esos lugares muy cargados. Incluso yo en su momento conté una historia muy personal que ya he repetido infinidad de veces, donde me tocó vivir y es algo sumamente fuerte. Pero yo te quiero contar una que me llega, una exclusiva que no he contado, que se me hizo muy triste. Es muy triste realmente, más que aterradora. Eh, no sé, tocó fibras muy sensibles para quienes son padres. Lo van a saber por qué, pero a mí sí se me hizo muy, muy triste. Esta historia me llega al correo y me la manda una señora de 69 años, una señora que vive en el Estado de México, que no se pierde ninguno de mis capítulos. Le mando un fuerte abrazo, no puedo decir su nombre, pero ella me dice que esto que me va a contar es algo que ella necesita como decir para generar conciencia en algunos padres. Esto sucede, me dice, hace 8 años. Y ella me dice que ella vivía en su casa, su esposo ya había fallecido, únicamente vivía con su hija, que ya en ese entonces tenía 16 años, y que hoy en día su hija se encuentra prófuga de la justicia. Ella me dice que su hija se embaraza de un muchacho que trabajaba como chofer de Metrobús en la Ciudad de México y que era una persona que llevaba una vida como aquí le conocemos como una vida muy correteada, que es cuando una persona pues ya digamos anduvo en muchas cosas, incluso una persona que ya había tenido familia, ya había tenido hijos y que pues era una persona digamos no tan buena, vamos a dejarlo así. Ella me dice que ella hablaba mucho con su hija y le decía, hija, por favor, termina ese muchacho, este, a legua se ve que anda mal, ya trae una vida muy correteada, déjalo, consíguete a alguien mejor.
pero pues ella no le hacía caso, ¿no? Decía estar muy enamorada de este joven, que incluso era mucho más grande que ella. Entonces, ella me dice que todo el tiempo se opuso a la relación, sabía que pues no era un hombre de bien, incluso algunos vecinos y algunas personas le decían cosas pues bastante fuertes de esta persona, de lo que en su momento hacía y se dedicaba, aparte de ser una persona que tenía muchos vicios y pues le preocupaba mucho, pues sobre todo la vida que le podría dar a su hija, pero su hija estaba aferrada a una vida con él. Entonces ella me cuenta que a los pocos meses su hija queda embarazada y ella me cuenta que queda embarazada de un pequeño que se llama Juan, el cual ella me dice, ese niño llegó a darle luz a mi vida. Mi hija ya en su momento dejó de vivir en mi casa, se fue a vivir con su esposo y con mi nieto, pero siempre llegaba a dejarme a su hijo, a quien yo cuidaba con mucho amor, ¿no? Era la abuelita que cuidaba a su nieto. Todo el tiempo lo iban a dejar ahí, incluso había noches donde él dormía con ella, entonces ya te imaginarás el lazo tan fuerte de amor que hizo la señora con el niño y el niño con la señora. Entonces, ella lo veía, me dice, ya no como un nieto, sino como su hijo, ¿no? El niño era muy dulce, un niño bastante alegre, 3 añitos. Lo que voy a contar sucede cuando el niño tiene sus 3 años. La relación, dice, de su hija ya estaba muy mal. De hecho, su vida era bastante mala, puesto que este sujeto pues la agredía muy seguido tanto a ella como al niño, e incluso cuando estaba bajo influencias pues de sustancias ilícitas, él era muy agresivo. Entonces golpeaba también a su esposa, a la hija de la señora. Entonces ella notó que su nieto ya tenía 3 años y cuando lo estaba cuidando, lo dejaban a que lo cuidaran, ella empezó a notar que el pequeño tenía marcas en su cuerpo de golpes y ella se empezó a exaltar y ella marca que muchas veces intentó denunciar a este hombre, pero su hija se lo impedía, le decía, mamá, no lo hagas, y mi esposo es el papá de mi hijo. Ella muchas veces, y me lo marca, muchas veces intenté hacer algo, pero mi propia hija me lo negaba, pero pues yo lloraba de la impotencia de ver pues cómo mi niño venía con marcas. El caso, y para no hacer larga la historia, es que un día que se supone que tenía que llegar el niño no llega y dijo, pues bueno, a lo mejor no llegó, se quedó en su casa. Al siguiente día tampoco se lo van a dejar y es donde ella se empieza a preocupar. Entonces le marca a su hija, las llamadas no entraban. Le marca al tipo, nunca contestaba y es donde ella se empieza a espantar y va hasta su casa a ver qué está pasando. La casa estaba cerrada, estaba vacía y nunca, en unos días, nunca supo nada de ellos. Hasta luego de una semana, que es donde llega una noticia fuertísima, amigo, fuertísima. Yo cuando leí esta historia, a su vida me quedó un mal sabor de boca porque vecinos del lugar encontraron el cuerpo del pequeño niño de 3 años en un lote baldío. Tenía marcas de golpes y ella me marca en el correo que cuando vio al pequeño se desgarró, se rompió, lloró, porque pues ese niño pues lo quería mucho. Digamos que la conclusión fue de que fue atacado, o sea que perdió la vida a causa de golpes, no tenía incluso fracturas. Y empieza la búsqueda tanto de sus padres y ella empieza a denunciar muchas cosas que no había dicho. Tremendo error, ¿verdad? O sea, aquí mucha gente va a decir, ¿por qué no lo hizo? Realmente, pues ella tendrá sus cuestiones y afortunadamente logran dar primeramente con el padre, quien iba ya de huida a otro estado, lo logran capturar y es donde declara que bajo influencias de sustancias agredió a los dos, y su mamá se encontraba prófuga porque también la andaban buscando, ella escapó sin importarle pues el pequeño. Entonces, ¿dónde empieza lo paranormal en esta historia? La señora me dice las últimas palabras de mi nieto cuando su papá se lo llevó fue, abuelita, no me quiero ir, quiero quedarme aquí contigo, quiero vivir contigo. Y eso es lo que la rompe a ella. Entonces, empiezan a suceder cosas en su casa, amigo, donde ella me describe, escucho sonidos de niños, de un niño, y Mm. estoy segura que es mi nieto, que se quedó aquí. Veo sombras en las noches cuando estoy acostada, veo sombras o veo reflejos
de sombras pequeñas. Estoy seguro que es mi hijo. Y estoy viviendo un martirio porque me espantan. Todo el tiempo me están espantando, me están aventando las cosas. O sea, la actividad paranormal que hay en su casa es muy fuerte, pero ella lo vive y dice: es que esta es mi cruz. ¿Por qué? Porque es mi nieto, porque yo nunca hice nada por él. Y digamos que lo está aceptando, pero está viviendo experiencias muy fuertes en su hogar. El niño constantemente lo está soñando, pero fuera de soñarlo, ve sombras del tamaño de él. O sea, ella dice que es él. Entonces es una experiencia muy fuerte. Su casa, por lo que entiendo, no puedo decir está maldita, pero está siendo habitada por algo. Eso es un hecho. Entonces es una historia que me llega muy trágica, bastante amarga, y digo, quería aprovechar para compartirla. De hecho, gracias por la exclusiva y la historia. Qué lamentable caso. Y me conectó mucho con una historia que me pasó un suscriptor en la que, qué extraño que me vienes a contar este caso, porque tiene ahí unas cosas que conecta que no me hubiera esperado. Ok. Me dice el suscriptor: te voy a contar la historia más aterradora que estamos viviendo en tiempo real aquí en mi casa. Dice, y no sé si es algo paranormal o criminal. Ok. Y dije, ok, es muy extraño no tener diferenciado esta línea, ¿no? ¿Qué es Sí, lo que claro. sucede? Dice, bueno, lo que sucede no ocurre en mi casa, ocurre justo a 2 casas de la mía. Es la casa de enfrente y una a la derecha. Y dije, ok, Ok. ¿qué es lo que pasa ahí? Dice, esa era una casa grande que fueron heredando una familia desde hace ya varias generaciones. Dice, y el último dueño lo que hizo fue que la clausuró un tiempo y la transformó en 6 cuartos. De esos 6 cuartos que ponen en renta, en la parte de abajo hay una cochera techada para 3 carros. El resto de carros, pues yo supongo que los distribuyen en alguna parte de la cuadra. Dice, Sí. lo que yo sé, aunque nunca he hablado con el dueño, yo lo he visto, yo sé quién es, ubico que a la gente de los cuartos de abajo son a los que les da en la cochera techada. ¿Por qué lo sé? Pues porque he visto en algún momento el movimiento. He visto que llegan en un vehículo y entran en las puertas de la parte de la planta baja, y aparte siempre se mantienen los carros. O sea, si en algún momento vi un carro, un Aveo azul, siempre está en el mismo lugar una y otra vez durante semanas. Entonces, pues ya se vuelve lógico decir, este carro y este departamento van, ¿no? Dice, bueno, lo raro de este lugar, lo que está ocurriendo, ocurre en el departamento 3, no ocurre en los otros 2. Dice, es la tercera vez en este año que pasa lo mismo. La primera vez que notamos que había algo extraño fue que, como siempre, hubo un tiempo en el que estaba un signo de se renta, un anuncio afuera, y de repente llega una pareja y vienen en un vehículo muy de lujo, un BMW blanco, muy bonito. No sé de qué año era, pero estaba precioso el carro. Dice, era muy llamativo porque no se vende ese tipo de carros por aquí seguido. Ok. Entonces, cada vez que pasaba, yo me le quedaba viendo al carro. Y de repente comencé a notar que ya tenía tiempo y hasta semanas de no ver a la pareja, pero el carro siempre estaba ahí y estaba exactamente igual. O sea, ni un centímetro para ningún lado, ningún cambio. Cuando pasan 3 semanas me doy cuenta de algo que no había notado y tal vez ya estaba ahí. Capa de polvo gruesa en el carro. Vidrio tiene una capa de polvo muy gruesa, el cofre también. Entonces, por curioso, me asomo abajo y veo que está lleno de hojas, papeles, cosas que te van indicando que no ha habido movimiento de ese carro ya en un buen tiempo. Sí. Dice, bueno, al final, como yo no tengo nada que ver con ese lugar, pues yo ya no hice nada. Dice, pero un día que me fui muy temprano para el trabajo, me topé con una situación que me alarmó. El dueño de los departamentos estaba ahí, lo acompañaba un tipo en una grúa, estaban amarrando ese vehículo del BMW y se lo llevaron. Y ese día en la tarde apareció otra vez el letrero de se renta. Se me hizo muy extraño. Al final puede haber mil formas, mil motivos, y me puse hasta a jugar con historias. No, para mí,
que le dejaron de pagar un tiempo, el vehículo se descompuso, ya tampoco tenían cómo pagarlo y este señor ya no le servía para nada y entonces pues ya hizo que se lo llevaran. Y así me puse a hacer historias de qué podía ocurrir. Pues el problema fue 2 semanas después, cuando ahora lo vuelven a rentar. Ya era un vehículo gris, pero muy normal. Ese sí lo he visto mucho aquí en la cuadra, ni siquiera ubico bien la marca. Dice, y durante 2 semanas está el movimiento. Ahora es un chico más o menos de mi edad y va y viene en ese carro y sale temprano y sale tarde y me lo he topado varias veces, lo he saludado, él me ha saludado y un día el carro está parado y ya no se mueve y dejo de ver a esta persona y pasa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Dice, yo había contado que llevaba ya casi 2 meses el carro sin moverse cuando me vuelve a tocar un domingo como a las 4 de la mañana que yo vengo llegando de una fiesta. Está el dueño ahí, con el mismo tipo de la grúa, remolcan el carro y ese día en la tarde se renta. Eso ya se me hizo muy extraño. Dice, Sí, la claro. pareja todavía me pude inventar una historia, pero ya 2. Dice, la situación es que hace 6 meses fue la última pareja que le rentaron y estuvo 3 meses aquí y traían un vehículo igual, súper lujo, pero era una camioneta muy vistosa. Al día de hoy, van 4 semanas que la camioneta no se mueve. Yo no sé si hay algo que está ocurriendo en ese lugar que sea paranormal y ese departamento le está haciendo algo a la gente y las está desapareciendo, o estoy siendo testigo de algo que eventualmente va a aparecer en los diarios de mi ciudad. Entonces, Sí. ¿qué tal? Y es que muchas veces este tipo de cosas, algo que me decía ahí un colega con el que colaboré, es que a veces pues organizaciones ilegales ocupan como que luego ciertas historias o leyendas para si pasa algo y digo, hay una desaparición, ay, se lo tragó el bosque, ¿no? O fue el espíritu del bosque, ¿no? Claro, Entonces, cuando realmente en este caso, pues yo llegaría a pensar, fíjate que sería más como algo delictivo, porque no sé, o sea, muchas veces son cuestiones a veces que si nos enfocamos y profundizamos, nos topamos, o sea, no nos vamos a la primera con el tema paranormal, ¿no? De, ay, casa embrujada, están desapareciendo. O sea, hay que realmente siempre establecer bien el panorama para ver qué es lo que está pasando en ese lugar que está provocando ciertas cosas. Ya cuando nosotros ya descartamos todas las opciones, ya buscamos por acá y por allá, ya es donde ya realmente topamos con que nos encontramos con un fenómeno paranormal. Pero yo tengo una pregunta para ti, a ver si me ayudas a aclarar una a ver, idea. venga. ¿Por qué crees que sucede el fenómeno de las casas embrujadas? ¿A qué se lo achacas? Digo, ya en lo que has leído, en lo que te has enterado, en lo que has escuchado, en lo que has visto con tus invitados, ¿qué crees que sea el tema de una infestación? Pues lo asemejamos a algo demoníaco, lo asemejamos a, como dicen algunos, el término del bajo astral o entidades, demonios, espíritus. ¿Por qué piensas que se genera o qué piensas que es? Fíjate que creo que tiene diferentes génesis, o sea, hay diferentes cosas que la generan. Muy, muy buena pregunta. Es multifactorial. Hay casas que por historia he conocido que las casas no tenían nada, pero a partir de entrar en conflicto con alguna persona que saben que está en cuestiones de brujería, magia negra, etcétera, comienzan a ocurrir cosas extrañas en la casa. Existe también el caso de las infestaciones cuando hay eh, personas que jugaron con cuestiones de ocultismo dentro de la Sí, casa, porque aquí es importante. En el primero no hay nada que se haya hecho dentro de la casa. Hay alguien por fuera que está por haciendo fuera, un ¿no? tipo de infestación, como un Sí, ataque. En el segundo es que dentro de la casa se hizo algo. En el tercero sí ocurre, como bien lo has dicho, aquí en Monterrey es muy conocida la casa de Arramberry, que fue donde ocurrió un asesinato, no recuerdo si en los años 40 o 50, desvivieron a una señora y a su hija y los desvivió un familiar junto con un par de carniceros porque querían un dinero que sabían que estaba guardado ahí. Fue una noticia que wow. cimbró la ciudad y paró todo en ese tiempo. Y al día de hoy la casa ya está como en ruinas, pero aún estando en ruinas, muchas personas dicen el mismo relato. O sea, cuando llegas ahí, escuchas que caen piedritas y después te las empiezan a arrojar y se siente una vibra muy pesada. Y le ha dicho una cantidad de personas
ridícula a lo largo de las décadas. Entonces, una tercera opción es el hecho de una tragedia en el lugar. También hay Sí, lugares donde han ocurrido tragedia y no pasa nada, pero hay lugares en los que sí. Hay otro que es también las situaciones de los panteones. Como antes las ciudades eran muy pequeñas y no hacía sentido que tuvieras que trasladar a kilómetros a alguien, pues el panteón y la ciudad estaban pegados. Pero cuando las ciudades crecieron, esos lugares que estaban se transformaron ahora en como partes centrales de estas cosmópolis. Entonces, en, normalmente terminaron construyendo cosas que, como los expropió el gobierno, pues son cosas de gobierno y terminan siendo escuelas o lugares que tengan que ver con el gobierno. Y aquí en ya. Monterrey hay escuelas que sí fueron antes panteones, o sea, sí existe eso. Y de Eso hecho es un están, clásico. sí, y fíjate que yo creía que era puro rollo este que investigué, y sí es verdad. O sea, donde está cierta secundaria en Monterrey, antes se extendía hasta esa zona del panteón, hicieron una reubicación, y de hecho hay una historia súper macabra que algún día contaré de esa reubicación, y después Ok. ahí ponen la escuela, y pues hay un montón de historias de la escuela. Entonces, se dice también esto, que cuando invaden estas zonas que son de descanso, pudiera Sí, ser, pero también hay zonas de descanso que parece que están más malditas que de descanso, ¿no? ya. Entonces, yo diría que son varias. ¿Tú por qué crees que ocurren estas infestaciones, Paco? Mira, yo creo que es como tú lo dices, amigo, porque algo ocurre ya sea dentro o fuera del lugar. Es lo que provoca este tipo de manifestaciones. Incluso lo que te voy a contar algo de por qué pasa en Tuxtepec, en la zona donde estoy yo. Uh, ¿Por qué? Aquí hay muchas casas embrujadas, muchas casas ¿Ah, sí? infestadas, demasiadas. Incluso en el centro de la ciudad hay casas muy antiguas donde hay lo típico, ¿no? Que ven sombras, se mueven cosas. Y una vez hablando con una persona ya de edad avanzada de este tema, me dijo, hijo, yo sé por qué hay muchas casas en la ciudad que pasan este tipo de cosas. Digo, a ver, ¿por qué? Y me recordó algo que mis abuelos me contaban. En el año de 1944, Ajá, aquí hubo una inundación en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, una inundación bastante fuerte donde el agua subió no sé cuántos metros ya, arriba y hubo mucha gente que perdió la vida. Personas que cuando, pues digamos, la corriente los arrastró, quedaron enterrados en lo que hoy son edificios en casas y nunca se encontraron. Entonces, algo que me decía es que tú no sabes si abajo de tu casa, si hay abajo de tal edificio, puede haber uno, dos, tres, cuerpo. 10 cuerpos. Entonces, muchos cuerpos, digo, toda la ciudad se inundó, muchos cuerpos quedaron enterrados y esparcidos por toda la ciudad. Entonces, es por eso que hay demasiadas casas que están sumamente cargadas por eso. Y dije, chingado, sí es cierto. Y eso me lo contaba mi abuela en su momento. Es que fue una época donde, no manches, ellos se salvaron porque subieron al techo de su casa, que era creo que de 2 pisos, y el agua llegaba casi hasta arriba, hermano. Entonces subió bastantísimo y mucha gente, obviamente te hablo del año 1944, pues quedaron desafortunadamente sin salvación, perdieron la vida y sí, o sea, realmente la corriente arrastró varios cuerpos por toda la ciudad. Así, y pues la gente, digamos, o sea, los que encontraron, pues bien, pues les dieron cristiana sepultura, pero los que no, Ujú. o sea, la gente construyó y hasta la fecha son lugares donde pasan muchas cosas. Pero tú mencionabas algo también de una tragedia. Me acordaste de una historia muy rápida, te la quiero compartir Claro, por también, favor. que es una casa embrujada que en su momento también hablé de ella y de hecho creo que me tomé una foto, no me acuerdo, pero hay una casa que es una casa muy embrujada que está en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Esta se ubica en el mero centro, no sé si has escuchado de ella. Esta casa era habitada por una familia de gente muy adinerada allá a inicios del siglo pasado, pero lo más escalofriante y trágico es que se habla de que ellos estaban contratando a un nuevo mayordomo, pero este no era quien se creía que era, ya que era un enemigo de la familia quien buscaba acabar con ellos. Entonces, con toda la suerte del mundo, lo contratan como el mayordomo, pero en una cena él vierte veneno en toda la comida, acabando con ellos en una sola noche. Entonces, desde entonces nadie, absolutamente nadie, ha podido pasar una noche dentro de la casa. Y se cuenta que quien lo ha intentado amanece
en la calle. O sea, es como si, no sé si se transporta o si lo mueven o camina o algo, pero el caso es que ya no amanece dentro de la casa, amanece fuera. Entonces, los mismos vecinos y familiares crean como que una fuerte creencia acerca de que esta casa está infestada por los mismos integrantes y que incluso tienen como que una promesa, ¿no? Que aquel que se logre quedar en esa casa, pues tiene derecho a quedársela, o sea, como que sería el dueño de ella. Y créeme que está de locos, yo pensé que eso sonaba muy fantasioso, pero no, en su momento la visité porque estuvo abierta al público y sí, o Ajá. sea, realmente nadie la habita. Y hay los cuadros, imágenes de las personas que eran los dueños y está bastante heavy, güey. Oye, ¿y se siente algo? ¿Se siente algún tipo de ambiente ahí? Se siente muy fría. Es la sensación Fría. que yo recuerdo de que entras y se siente la frialdad bastante. Fíjate que aquí en Monterrey hay una casa a la que siempre quise ir cuando yo estaba en la preparatoria. Esto es neta, o sea, creo que nunca lo he contado así. Cuando Ok, yo estaba en la prepa, a mí el tema del terror me encanta, me encanta. O sea, historias, películas, etcétera. Nunca me animé a ir a lugares porque de cierta manera sabía que sí pasaban cosas, o sea, que sí existían, aunque en ese tiempo nunca me había ocurrido nada propiamente. Sí creía como que existía algo espiritual o que podía existir. Entonces sentía que me estaba arriesgando gratis. ok. Bueno, dentro de las muchas casas, porque hay tres en Monterrey, o en ese tiempo había tres, que se hablaba mucho, era la casa de Ramberry, que fue la que hace un momento te comenté, la Sí. casa de los tubos, donde hubo una tragedia con una niña que estaba en una, ya te Silla sabes la de historia, yo ruedas. creo que Sí, es la de la silla de ruedas. sí, sí, Bueno, sí. esa casa que es increíblemente parecida a la fortaleza de los Power Rangers, que nunca terminé de entender el por qué ese diseño. Bueno, ya Yo el día de también. hoy ya está habitada y todo, y está muy bonita la casa y la cambiaron y ya no se puede ir a hacer exploraciones. Y la Ok. tercera era, le llamaban la casa del obispado, pero esta casa era bien rara, bien extraña. No había leyendas de la casa, solo la gente sabía que algo pasaba ahí. El lugar estaba vigilado todo el tiempo, estaba deshabitado desde hace más de 10 años. Pero si tú llegabas a cruzar la reja, por alguna extraña razón, en menos de media hora estaba ya fuera una patrulla y se metían a buscarte. A Era muy la raro, o vida. sea, como que ubicaban la gente que tenía que ver tal vez con algún alto mando de gobierno o algo así. Pero ahí te va. La casa tenía puertas y ventanas selladas con maderas puestas con clavos, o sea, estaba todo atorado para que no pudieras entrar y la gente buscaba entrar para saber qué ocurría ahí. He conocido ya al día de hoy 5 personas que sí la pisaron en esos tiempos, porque al día de hoy ni siquiera sé si todavía existe. Yo creo que la derrumbaron, porque toda esa zona se ha reconstruido justamente para hacer departamentos. Y estas 5 personas me hablan de lo mismo. La casa se siente extrañamente Sí, fría. O sea, el lugar del obispado es un lugar en el que sí hay humedad y está fresco, pero ellas son personas que ya ubican la zona. Entonces se claro. siente extrañamente fría, uno. Dos, sientes un ambiente muy pesado y muy cargado. Tres, se siente como si te estuvieran observando aunque la casa está vacía. Y cuatro, se siente que hay una energía ahí mala. Bueno, resulta que en estas experiencias que todos repiten una y otra vez, no les pasa nada, pero sí ocurre este tipo de sensación que es como una experiencia sensorial que cada uno está teniendo. Y total que indagando entre una y otra persona, no nos habíamos dado cuenta hasta un episodio que vino aquí el buen Strat Vallejo, que le mando saludos, que él se puso a describir, güey, cómo es la casa. Y resulta que parece, Paco, que la casa está hecha para hacer un ritual de magia. A No la es una vida. casa que tiene una forma normal. Las paredes son circulares, no hay esquinas, están apuntando, si mal no recuerdo, al norte, etcétera, etcétera. Que ya cuando has visto tantito, Era dices, como un altar. era como un tipo de altar o zona ritualística que la gente que no ha visto, que no se la recomiendo porque, digo, se las voy a comentar porque la vi. Hay una película que se llama A Dark Song, una canción oscura. Ok. ¿Ya la llegaste a ver? No, no, todavía no la veo. No sé si no la debo de recomendar de ver, pero es que la vi y a mí me impactó, porque literalmente esa película es como si te hicieran formar parte de un ritual de magia de la llave menor de Salomón. Ok. Y es para invocar supuestamente al ángel de la guarda.
Y entonces te explica que es una casa que tiene que tener ciertas características para que se pueda llevar a cabo ese ritual. Vamos para atrás, güey. Aleister Crowley hizo ese ritual en la casa en la que no lo terminó y la casa de repente se incendió. Y es un ritual, no digo que crea o no crea en él, solo son los datos del ritual. Es un ritual muy delicado porque hay un momento en el que si tú te sales del ritual, tú y la casa van a ser invadidos y perseguidos por demonios de forma directa. Entonces es algo así como muy, muy, muy peligroso. Y la casa del donde él se sale del ritual se incendió por alguna situación. Bueno, pareciera que esta casa de Monterrey fue hecha con esos fines, de hacer ese La ritual bestia. específico o alguno similar para invocar algo. Y lo que están sintiendo en la casa son como el remanente de eso. Pero la casa la dejaron de habitar, al parecer, después de haber utilizado el ritual. No manches. Fíjate qué loco, o sea, construir una casa realmente para hacer un ritual está, y ahorita que está abandonada. Está, al día de hoy ya no sé si exista, porque la ubicación me la dijo el Strat, pero la verdad es que no lo he checado, no he ido a checarla, pero él fue hace 15 años y toda la zona por donde está esa casa las transformaron ya en puros edificios de departamentos. Entonces no creo A la que la bestia. hayan mantenido. Aparte porque por la difusión de internet, muchos lugares que eran como escondidos y que eran de secreto a voces, sean como ahorita lo estoy hablando y está escuchando un montonón de gente. Entonces muchos de ese tipo de lugares los han ido derrumbando en Monterrey. Qué bueno que los están como que remodelando, porque sabes qué es lo que luego, al menos aquí donde estoy, las personas que se dedican a la construcción nacen. Una persona que estuvo conmigo, el buen Ajá. compadre Plácido Junior, él estuvo siendo acosado por una entidad que Oh. él lo achaca que es algo que pasó en ese lugar, en ese terreno, porque él me cuenta que él venía de una familia, pues, pudiente, por así decirlo, aquí de la Ujú. ciudad, y que, su papá mandó construir en un terreno que había comprado su casa, pero que los albañiles, cuando construían, empezaron a encontrar restos de humanos, o sea, eran huesos muy grandes y encontraron restos que confirmaron que eran de humanos. Entonces, ellos lo que hicieron fue lo sacaron, lo vieron y lo volvieron a dejar ahí, o sea, lo vuelven a aventar y construyen la casa, pues vaya, encima de todo esto. Entonces, él nos cuenta de la vez que estuvo con nosotros que una entidad se dejaba ver por la familia y que esa entidad lo perseguía principalmente a sus hermanas, a él, pero el punto de la historia es cómo es que se generan todo esto a partir pues de sucesos que han sucedido, sucesos que han sucedido, de cosas que han pasado, o sea, se generan a partir de cosas que han pasado y van marcando estos lugares, no sé, va ocurriendo algo y me topé con una historia que te quiero contar, que es conocido como uno de los casos paranormales más grandes de Argentina. Les mando un saludo a toda la gente de Argentina. Esto ocurre en la pequeña ciudad de General Madariaga. No sé si has escuchado algo acerca de este lugar. No es la primera vez que escucho ese lugar. Es que venga. Esto pasa una noche de 1993. María Ferreira fue a la comisaría y dijo que su nieto tenía poderes y que están pasando cosas raras en su casa. Esta mujer vivía junto a su hija, que se llamaba Julia Ramona, y a su nieto, que se llamaba Julio. Entonces, ella describía que en su casa sucedían cosas como que los vasos se caían solos, las velas se apagaban, los cajones se abrían y se cerraban, extraños golpes que eran producidos pues por nada, no tenían razón aparente y que era pues básicamente constantemente estar viviendo todo esto. Pero también pasaban cosas todavía más fuertes, como que objetos salían volando, o sea, como si fuera lo que conocemos hoy como el poltergeist sumamente agresivo. Ujú. Entonces, después de tanta insistencia a la comisaría y de tanta desesperación y sobre todo hostigarlos, la policía decide ir a investigar esta casa. Claudio Mejía es el nombre de uno de los elementos de la policía, quien después de haber entrado a esa casa fue entrevistado poco tiempo después y en esa entrevista él dijo que él y todo su pelotón de compañeros fueron testigos de cosas inexplicables.
él en esa entrevista pues comenta que vio cómo las sillas se movían solas, cómo las cosas se movían del lugar, pero hacía lo descarado, o sea, algo bastante fuerte, bastante perturbador y que todos fueron testigos de eso. Luego de esto, la noticia explotó, básicamente la entrevista se hizo muy popular, la prensa nacional empezó a hablar de todo esto, pues mientras la familia seguía pasando cosas extrañas, toda la noticia se empezó a correr porque la entrevista de este policía empezó a generar mucha controversia. Y así como la noticia se empezó digamos que a popularizar, empezó a llegar a gente que intentó ayudarlos. Entonces, esto hizo que fueran personas como parapsicólogos y sacerdotes para bendecir la casa, para hacer algún tipo de limpia, pero nada de esto funcionaba. La actividad paranormal se calmaba por un tiempo y luego de unos días regresaba, pero muy fuerte, regresaba bastante agresivo. Entonces, es algo que no se explicaba. Entonces, la prensa seguía hablando de esto, del otro, y más gente empezó a llegar, empezó a tratar de ayudar. Entonces, en uno de esos llega una persona, una mujer de nombre Susana López, quien Ujú. era una quiromántica y tarotista, que fue quien dijo que se trataba de un fenómeno poltergeist, así lo describió, y que luego de un par de sesiones ella intentó expulsar a la entidad. Entonces, no tuvo éxito. Después de esto llega un pastor cristiano quien aseguraba pues que quien habitaba la casa pues se trataba del mismísimo demonio, y así mucha gente empezó a llegar a tratar de ayudar, pero no podían hacer nada. O sea, es como si una fuerza bastante eh, fuerte, algo sumamente, no sé, con mucho poder estuviera ahí. Entonces, luego de que mucha gente fue y mucha gente intentara hacer de todo, la señora de la casa dijo algo que nunca había dicho y que a todos los dejó, pues ahora sí que en entendido del por qué pasaba esto. Él dijo que su papá, que fue el dueño de la primera casa, había cometido actos atroces dentro de esa casa con menores de edad. Entonces ella solamente lo veía y no decía nada, y que al momento de partir de este mundo, incluso como tú lo dijiste, no le dieron la cristiana sepultura, sino que fue enterrado dentro de la misma casa. Entonces Ah, es por eso que María sabía que eso que estaba ahí era el espíritu en pena de su padre. La casa fue abandonada, nunca jamás se volvió a hablar de ella. Muchos curiosos entraban, jóvenes sobre todo, que se enteraron de la noticia en su momento, salían traumados de la casa porque ellos aseguraban que cuando entraban, lo primero que sentían era una presencia, sentían mucho frío, pero que se sentían como que observados. Eso es un clásico de esto. Y aquí, por ejemplo, la gente que entraba siempre decía lo mismo: siento mucho frío al entrar, siento mucho escalofrío. Estando yo solo parado en tal parte de la casa, se sentían acechados, observados, y volteaban y con el rabillo del ojo veían que algo se movía, voltean y no es nada. O sea, es un clásico. La casa al día de hoy ya no se supo qué pasó, pero fue mucha, o sea, lo interesante de la historia es que fue mucha gente, parapsicólogos, sacerdotes, pastores, y no pudieron hacer nada. Pero lo asombroso es las cosas que pasaron que dieron pie a eso. Yo entiendo ahí, ya mi punto de vista, que no hablamos de una sola entidad. Yo considero que hablamos de múltiples entidades que están habitando ese lugar. No sé tú qué opinas. fíjate que buena postura, buen postulado este planteamiento que haces. Creo que al no definir qué lo está provocando, te metes en una situación en la que va a ser muy difícil limpiar, porque pueden ser varias entidades, una entidad muy poderosa. Tienes que también definir el tipo de espíritu, porque puede ser desde el espíritu, como no han mencionado, de un ángel caído, o puede ser el espíritu humano, o puede ser algún tipo de ente. ¿Por qué te digo esto? Porque Daisy, una suscriptora, me contó que dice, en la casa en la que yo prácticamente nací y crecí, siempre ocurrieron cosas y era una casa, dice, yo la digo que es una casa maldita, pero la verdad es que con los años lo hemos platicado y ahora creemos que tal vez había duendes. Dice, y Chaneques. chaneques, exactamente. Dice ella, mira, cuando éramos niños,
ocurrían cosas bien raras. Lo que me cuenta mi mamá, que fue una de las primeras cosas que ella vio muy extraña ahí, fue que mi hermana la tenían en una hamaca. Y después, un día, que ya era parte de la rutina, porque mi hermanita era una bebé en ese tiempo, la encuentran, está llore y llore y llore, y la encuentran en el cuarto, debajo de una cama, pero dice, estás hablando que no era viable, y la hamaca está enredada y amarradita, como cuando no la usan. Entonces, eso para ellos fue así impactante, porque pues, si no es algo paranormal, alguien se metió en la casa, no hay de otra, porque amarraron la hamaca. Dice, después de eso, se nos empezaron a perder cosas en la casa. Mi mamá recuerda que las llaves, o sea, las traía en la mano, las dejaba enfrente de ella, volteaba y al regresar la mirada ya no estaban ahí. Y tardaban horas y aparecían en un closet, dentro de un zapato y cosas que no eran viables, ¿no? Dice entonces, eran como muy fastidiosos, muy molestos. A mí me empieza a dar miedo cuando ya tengo uso de razón y me doy cuenta que cuando yo estoy sola, aunque sea por momentos en la casa, si me voy al piso de abajo, arriba suenan pasitos y suena donde están abriendo los cajones y los cierran de golpe y los abren y los cierran. Y cuando subo a ver quién es, las puertas de abajo empiezan, una se abre y se cierra de golpe y otra se abre y se cierra de golpe. Y bajo y vuelve a pasar lo mismo. Entonces entiendo que están jugando conmigo, pero no sé quién es. Pasando el tiempo, me llego a una comprensión. ¿En qué momento están bajando las escaleras? Probablemente la están bajando cuando yo lo subo. Entonces es algo que no puedo ver y está ahí. Y dice, y ahí la simple idea me empezó a dar mucho miedo. Yo ya nunca quería estar en la casa, dice, pero el acabose fue que de repente en las noches todos escuchábamos una hamaca que se estaba meciendo y hacía mucho ruido, un rechinido, como si estuviera cargando a alguien pesado. Y sonaba como si estuviera a punto de tronar alguno de los hilos. No había ninguna hamaca puesta en la casa, ninguna. Entonces nos íbamos y preguntábamos a los vecinos. Y había una vecina nueva y nos daba mucha pena ir a preguntarle porque creía que nosotros suponíamos que sentía ella que nos íbamos a quejar, hasta que un día ya nos animamos porque ese sonido no nos dejaba dormir, era tan retumbante y era todas las noches hasta el amanecer, que ya llegó un momento en el que le afectaba a todos. Entonces ya fuimos y hablamos con ella y con mucho miedo nos dijo, no son ustedes los de la hamaca. Entonces a la vida, se también lo dieron cuenta escuchaba. que nadie, ella también la escuchaba y no era nadie, ninguno de los vecinos. La situación que fue el acabose para la familia y fue un ya, o sea, con esto no podemos más, fue que de repente tenían un reloj que era como un reloj familiar que le había pertenecido, no sé si a un abuelo o un bisabuelo. Estos relojes tipo maquinista. Entonces tenían ese reloj y un día ya no lo encontraron, pero lo tenían en una vitrina siempre en un lugar. Lo estuvieron buscando en toda la casa, no apareció. Empezaron a preguntarle a todos quién fue, no apareció, pero como no había nada movido, ya había cosas que desaparecían, decían, no, pues son estas cosas que están en la casa, ¿no? Al principio decían demonios, después decían espíritus y después ya cayeron de que pues tal vez son duendes, pero eso es muy actual. En ese tiempo lo veían como algo muy, muy oscuro. La situación fue que en este reloj perdido, que no sabían dónde estaba y tenían muchas semanas, tal vez meses buscándolo, un día no hay nadie en la casa, nadie, absolutamente nadie. La mamá decide tomarse un buen baño y darse la oportunidad como de relajarse, saca toda su ropa, pone su ropa arriba de la cama, se va a tomar el baño, se agarra un rato bastante agradable, sale y arriba de la cama, arriba de la ropa, ahí está el reloj puesto. A la Y ella vez. dice, basta, o sea, hasta aquí, no sé quiénes sean, pero es ya realmente por molestarnos. Dice, después de eso mis papás ya nada más estuvieron buscando la oportunidad para irse de ella y en la primera se fueron. Dice, gracias a Dios, ahora entendemos que si hubieran sido duendes, pues corrimos con buena suerte porque no nos persiguieron y no se fueron con nosotros a la otra casa. Claro. Y es que cada fenómeno, fíjate, yo entiendo que tiene sus características que lo hacen diferentes. Por ejemplo, la descripción que diste, efectivamente, pues te tira que son los duendes o acá donde estoy, Chaneques. los famosos chaneques, ¿no? Que son de que, o sea, en tu cara te mueven las cosas, o sea, desaparecen y tú juras, no, es que yo dejé las llaves aquí y ¿dónde las vas a encontrar? Dentro de un zapato, o sea, son situaciones bastante peculiares que te van como que guiando para dónde va todo esto. Lo que acá se acostumbra bastante y un amigo también lo recomendó
en el capítulo 2 o 3 del podcast, de los meros del principio, es que les tienes que dejar ofrendas. O sea, le tienes que decir si ya no aguantas tanto el desastre, porque son fastidiosos, o sea, son experiencias que te molestan, son bromas, por así decirlo. Es Ajá. tomar dulces y decir, a ver, yo ya no juego, quiero que me regresen mis cosas y acá les dejo unos dulces, tómenlos, pero yo ya no quiero jugar, regrésame mi teléfono, regrésame mis llaves y al poco rato mágicamente aparecen las cosas. Y esto ya comprobado y hecho por mucha gente que incluso me lo ha escrito que funciona, pero es con este tipo de fenómenos que es los chaneques o duendes o aluches, porque cuando hablamos ya de infestación por entidades o demonios o lo que sea, hablamos ya de cosas todavía mucho más pesadas. Definitivamente. Oye, Paco, ¿tú en alguna vez has estado en una casa? Porque ya estuviste en una en la que parece que eran fantasmas de personas, porque parece que son por los mismos cuerpos, ¿no? Esta casa que estuviste Sí. en Orizaba, ¿fue? No, donde yo viví, que era la entidad de un niño. Era la Esa entidad de un fue niño. sí, Ah, bueno, pero esa de la entidad de un niño no parecía un niño, ¿eh? Esa sí. no, Cuéntanos no, o esa sea, historia porque esa historia a mí me pegó. sí, ok, bueno, ahí la gente que diga, ya le va a contar ahí, denle adelantar al video porque sí, pero mira, es que luego me lo ponen. Fíjate que esa es porque yo estaba recién casado y pues estaba recién casado, buscaba economizar un poco y estaba buscando rentas pues relativamente no tan caras. Entonces, cerca de mi casa vi que había como una tipo cuartería, que son esos sitios donde hay muchos departamentos juntos y dije, pues vamos a ver. Y curiosamente, cuando fui con mi esposa a ver, estaban remodelando uno. Entonces, se veía bonito y dije, pues bueno, y la verdad estaba a buen precio. El caso es, para no hacerte el cuento largo, nosotros nos mudamos, empezamos a vivir ahí, pero una cosa que sí era muy, digamos, que al principio nos saca de onda, es que donde estoy, la gente que sigue el canal ya lo sabe, hace demasiado calor. O sea, aquí en los inviernos estamos a casi 40 grados. Es un hecho, hace muchísimo calor aquí en mi Wow. ciudad. Pero entrabas a esta casa, amigo, y luego sentías un cambio de temperatura, pero tremendo. O sea, es como si tuvieras aire acondicionado fuertísimo todo el día y abres y sientes el frío. Así. Entonces, constantemente, eso fue algo que al principio nos saca de onda. Bueno, lo ignoramos, pero al paso de los días empezamos a ver cosas que se movían, sombras. Específicamente, yo lo vi muchas veces. Yo lo describo como algo, como una sombra, pero tan negra, tan negra que incluso en medio de la oscuridad lo lograbas distinguir. Entonces veías cómo se movía de una pared a otra, pero como fue algo que yo veía todo el tiempo, amigo, créeme que yo me acostumbré, mi esposa también se acostumbró, pero nosotros teníamos la percepción de que se trataba de una entidad con forma como de infante, porque la sombra era pequeña, no era esta típica sombra de 2 metros que la gente describe, no, era una sombra chiquita, pequeña, pero lo que hizo que tuviéramos un encuentro más fuerte es que una noche, mi esposa es una mujer que ora demasiado y tiene una vida espiritual muy activa. este, una noche estábamos los dos dormidos y fue donde experimentamos la famosa parálisis de sueño colectiva, que es cuando yo empiezo a tener primeramente parálisis de sueño, eh, y en esa parálisis veo hacia los pies y veo que está un niño como levantándose, como que estaba en el piso y empieza a caminar hacia mí. Entonces en ese momento yo logro despertar por el miedo, despierto y mi esposa que estaba a mi lado empieza a despertar, pero estaba haciendo como que estaba luchando con algo. Bueno, en ese momento ya no sabía lo que yo había visto, sino que cuando la despierto, ella empieza a estar muy alterada diciendo el niño, el niño, el niño. Digo, ¿qué niño? Me dice, es que había un niño parado aquí a mi lado y me estaba viendo mientras yo estaba dormida. Y este niño acerca sus labios a los míos buscando besarme, pero cuando sus labios estaban cerca de los míos, empezó a sentir como que lo aspira, y fue donde ella se espantó de muchísimo, empezó a orar, a reprender, y el niño como que lo avienta hacia los pies. Y es cuando yo de este lado
veo al niño que se está levantando por los pies. Yo vi como que la continuación. En ese momento los dos nos sacamos de onda porque dijimos, ok, esto ya sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Cómo es posible que en un trance los dos hayamos visto lo mismo, hayamos vivido lo mismo? Entonces yo no entendía, sino que una vez, después de que pasa esto, ya los dos estábamos muy como que en alerta porque la situación en la casa pasa como en las historias. Empieza de poquito y se va agravando la cosa. Mm. Empieza hasta que se va haciendo más fuerte. Y una vez me acuerdo que enfrente de la casa había un señor que tenía taxis. Aquí en México, al menos en mi zona, los taxis trabajan jornadas de 24 horas. Entonces hay 2 turnos. Entonces ese señor constantemente tenía cambios de turno en la noche, casi en la madrugada. Y una vez que yo estaba sacando la basura, lo saludo, hola señor, me pongo a platicar, yo soy bien platicón. Y tocando el tema ya de la casa, me dice, oye hijo, ¿no te ha pasado nada? Yo, ¿cómo? Sí, no te ha pasado nada, es que no sabes lo que pasó en el departamento donde estás viviendo. Y yo, no, cuénteme. Y ya es donde yo me entero por parte de él que esa casa, hace muchos años, pasó una tragedia con un pequeño niño, el cual pierde la vida. La situación no me queda muy clara, solo sé que lo pierde a base como de un accidente. Entonces, la madre del niño, no sé si era bruja, pero como que intentaba hablar o contactarlo, no tengo idea porque la historia no me la dan bien, Ujú. pero el señor, como tenía cambio de turno, él decía, es que esto pasa y a los días esta mujer se va, la casa nadie la habita, pero vemos al niño en las noches en el patio. Entonces, mi esposa al principio decía: "Ay, mira, ¿qué hace un niño a estas horas? O sea, ¿cómo crees que papás tan irresponsables?". Pero después entendieron que no se trataba de un niño normal. Y me lo describe a como yo lo veo y es exactamente El miedo. como nosotros lo logramos percibir. Entonces, digo, yo siempre lo he dicho, las entidades de niños son sumamente peligrosas, son, en mi punto de vista, mucho más agresivos porque no hablamos de un niño. O sea, como tú lo dijiste, o sea, no es el espíritu del niño, pero sí es algo sumamente aterrador. Digo, yo lo viví, yo estuve ahí, me acostumbré, pero como esto va siempre aumentando el ritmo, o sea, realmente las cosas se van poniendo más fuertes. Sí, sí, sí. Ya cuando llegaron a la nueva casa y ya no pasó nada. No, no, nosotros nos tuvimos que ir de ahí. La casa, su mecha, es que la casa era muy fría, amigo, y era muy pesada. Y de hecho, Ujú. algo que a tiempo después mi esposa y yo platicábamos, era una casa que era muy deprimente, o sea, te bajaba toda la pila. Yo podía estar en mi trabajo, salía o andaba en la calle y estaba con amigos y yo andaba con la pila, pero si bien acá llegabas y Para hasta abajo. apagas, como que se te iban las ganas, no tenías ganas de nada, quería todo el tiempo estar nada más acostado, dormido, no quería, o sea, era algo sumamente feo, fuerte. Entonces, no sé si era a causa de lo mismo, pero sí como que toda tu energía te la robaban o algo así. Fíjate que sí, dentro de los signos de infestación, parte de las cosas que se toman en cuenta es la energía de las personas, las emociones que normalmente tienen cuando están en la habitación o en la casa versus en la vida normal. Y Sí, lo otro es las relaciones. Muchas de las casas cuando están realmente infestadas, la familia se empieza a destruir en las relaciones. Por alguna extraña razón, es como si sacara lo peor de todos ellos. exacto. Y fíjate que hay una historia que a mí me contaron aquí que se vuelve muy, muy loco, el hecho de entender que, digo, no digo que tú mencionaste hace un momento algo muy importante. No te vayas directamente a la idea de lo paranormal porque puedes estar frente a un caso que no tiene nada que ver con paranormal y te vas a descuidar si no pones bien los seguros, si no revisas que alguien entró a tu casa, etcétera, 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 ¿no? O puede ser un caso criminal que están aprovechando las historias pues para seguir haciendo algún tipo de pechoría. Entonces puedes estar en riesgo sin saberlo. Entonces no caigas en la conclusión de lo paranormal, pero si fuera una situación paranormal, también considera y ten una apertura para saber que no todos van a experimentar lo mismo en el Sí, fenómeno. Hay una chica que vino aquí, que es en el episodio de Ángeles Caídos 2, en la que es una de las historias que a mí más me impactó, porque ella mencionaba
que ella por las noches en su casa escuchaba el llanto de una mujer en las escaleras. Dice, pero era un llanto desgarrador, desgarrador. Nunca veía a la dichosa mujer, pero se escuchaba y se escuchaba en una esquina justamente donde las escaleras daban como que una curva para ya llegar a la parte de la planta baja. Dice, allí en esa esquina sonaba un llanto muy feo, muy triste. Nadie más lo escuchaba en mi casa. Yo, la verdad, en ese momento yo creía que me estaba volviendo loca, pero como no tenía tan buena relación con mis papás, nunca se los dije. Me lo guardaba en el interior. Dice, hasta que un día llego con mi mamá y donde llego con mi mamá, no, perdóname, fueron y tomaron unas clases, creo que de ballet o algo así, en una escuela ahí cercana. Está una vecina y la vecina le dice, oiga vecina, fíjese que yo nunca me he acercado a su casa, pero aprovechando que está aquí, le quiero decir que no soporte las cosas que le estén haciendo. Usted aquí está apoyada por nosotros, no se deje. Y entonces la mamá de esta chica le dicen, no entiendo a qué te estás refiriendo con eso. No me deje de qué. Dice, de lo que le está haciendo su esposo, no se deje, no se deje, no deje que le haga eso. Usted es mucha para ese hombre. Y entonces le dice, oye, me estás hablando de un tema que tal vez no estoy enterada, por favor, mejor explícame bien. Y le dice, es que ya lo hemos hablado entre todas. Y pues sabemos que la golpea. Dice, ¿cómo? ¿Que mi marido me golpea? Dice, no, claro que no. Dice, sí, señora, no, mire, no tiene que ocultarlo. Todos nos hemos dado cuenta que cuando llega su esposo los sábados en la noche, no pasa ni media hora cuando suenan los gritos, suenan los golpes y después suena usted que está llorando. Dice, entonces no nos hemos querido acercar porque pues no hemos tenido esa cercanía ni esa oportunidad y se nos hace muy invasivo, pero pues la verdad es que no se deje. Y entonces ella se queda como muy impactada porque dice, no, vieja loca y chismosa que está diciendo eso. O sea, Claro. bueno, Paco resulta que va a investiga con las vecinas y sí, todas escuchaban dichosos llantos. ¿Sabes cuál es el punto extraño aquí? Que a ella le generó un problema muy fuerte con su esposo. Ella nunca estaba los sábados por la noche. Desde hace años, ella se iba desde los viernes y regresaba los domingos. Entonces, había una situación en donde, o sea, la casa realmente no los tenía a ellos, pero era una situación en la que le estaban escuchando recurrentemente. Contacta al dueño anterior y le dice, oye, estamos pasando eso. Y dice, miren, ya se los voy a decir, ya se vendió la casa y la casa es de ustedes, pero por eso me divorcié. ¿Cómo que por eso se divorció? Dice, pues todos los vecinos me empezaron a hablar y me empezaron a presionar mucho porque decían que yo era un infeliz que golpeaba a mi esposa. Yo tenía muy buena relación, dice, pero fue tanta la presión en el que me empecé a comportar diferente con mi familia y llegó un momento en el que yo ya no quería estar ahí y me separé. Me separé y me hicieron sentir tan mal y tan culpable que me fui. Dice, no se dejen vecinos, pero pues parece que hay algo en la casa que lo provoca. Total que no nunca lograron saber el pasado de la casa, pero parecía que la casa lo que hacía era eso, generaba esa situación y terminaba haciendo que toda la familia se terminara como destruyendo desde dentro. A la bestia. Está Fíjate cañón, ¿verdad? que es que es dentro como de las situaciones que son recurrentes porque me tocó hace mucho tiempo también dentro de mi familia que lo que sucede es que hay mucho pleito, se pelean, cualquier cosa los hace explotar, Sí, la paciencia la pierdes, o sea, es una de las cuestiones que me había tocado en su momento escucharlo de familiares, pero no lo asemejaba como con esto. Entonces, digo, me viene a la mente el tema de que lo que pasó conmigo, o sea, todas las ganas se me iban de hacer mis cosas, o sea, como que te van jalando la energía. Pero tengan mucho cuidado, para la gente que si está viendo, escuchando el capítulo, presten atención porque son pequeñas señales de cosas que no están bien. sí. Oye, buen Paco, ¿alguna historia con la que te quieras despedir aquí de la familia nocturna? ¿O cuántas historias te quedan? No, pues ya saqué toda mi historia, amigo. Ya sacaste todas, se acabaron. Ya, ya, güey. Entonces, déjame Saqué. te cuento una historia para despedirme aquí de la familia nocturna y también de toda la comunidad de Podcast Extra Normal. Dale. Ahí te va. Justo respondiendo a esa pregunta que hiciste hace un rato. ¿Por qué las casas están embrujadas? Ahí te va. Ok. Esta es la primera historia que me topo de este tipo.
Resulta que un papá hace remodelaciones en diferentes casas. Y una vez, o sea, ya tiene muchos años trabajando en esto el señor, ¿no? La chica, su hija es la que me mandó la historia. Me dice, mi papá desde hace muchos años estaba en cuestiones de remodelaciones y le encantaba su trabajo. O sea, llegar y redecorar y rediseñar y hacer cambios, presupuestos y después estar como que con las personas trabajando. Él estaba en su trabajo soñado. Dice, y un día de repente llegó asustado y no entendíamos por qué. Como era en un tiempo en el que había mucha delincuencia, no le quisimos preguntar, pero lo que supusimos es que tal vez se toparon algo feo en la casa o la persona que los contrató pues andaba en malos pasos, porque sí lo veíamos muy asustado. De lo asustado brincó a preocupado y después de eso empezamos a ver comportamientos muy raros en papá. Papá se veía como ansioso, como todo el tiempo muy nervioso. Nosotros en ese tiempo estábamos a punto de tener a mi hermanita. Mi mamá estaba embarazada de 8 meses. Entonces, pues mi mamá va y habla con mi papá y le dice, oye, ya cuéntanos qué pasa porque pues no te vemos bien y estamos a punto de, entonces, pues son momentos importantes para la familia. Y le dices que fui a una casa en la que había algo. Y le dice, ¿algo qué? Estupefacientes. No, 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 otra cosa. ¿Qué? Una sombra. ¿Cómo que una sombra? Una sombra, o sea, estábamos haciendo la revisión de la casa y vi una sombra que se movió de una habitación para otra. Pues ya un vago que se metió. No, 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 dice era otra cosa, otra cosa. Dice, bueno, ¿por qué estás haciendo mucho pancho, mucho show? ¿Por qué crees que es otra cosa? Dice, porque cuando me volteé estaba detrás de mí, cuando me volteé estaba enfrente de mí y cuando volteó el piso de arriba veo que se mueve de un cuarto a otro. Pues esa cosa pues, que era como que una sombra que se movía libremente y no le importaban las distancias. Dice, y en algún momento siento como que me tocó, dice, porque sentí que se me erizaron todos los pelos de la espalda y empecé a sentir mucho miedo y mucho frío y me salí de ahí. Bueno, resulta que el señor le dicen, bueno, pues vamos a ver, eran cristianos, van con el pastor, hablan con el pastor les dice que hagan mucha oración, que hable con Dios, que hable con Jesús, que tengan como su momento de espiritualidad. A detalle no sé, porque no era el punto es que el señor empieza a hacer eso, están en el último mes del embarazo, todo va muy bien. El señor está más tranquilo, pero no quiere regresar ya al trabajo. Gracias a Dios y el esfuerzo y el trabajo del señor, no ocupaba el trabajo todo el tiempo. Tenían ahí unos buenos ahorros, entonces decide tomarse como estas vacaciones, reponerse y estar enfocado en la nueva miembro de la familia, ¿no? Pues resulta que a raíz de que nace la bebé, cuando cumple el mes número 3, la sombra empieza a aparecer en la casa y el señor la empieza a ver. Y se da cuenta que está afectando a la niña, porque cada vez que la ve, la niña está llore y llore y llore y llore y llore. Y una vez que la sombra se va, la niña se calma. Llega un momento en el que el señor tiene ya mucho miedo, ya no por él, por la niña. Y no sabe qué hacer. Van y hacen bendiciones en la casa, hacen oraciones, no sirve de nada, la sombra sigue apareciendo. Finalmente la mamá le dice, oye, pues tú conoces que tengo una prima que acá muy esotérica, que tiene sus creencias. Pues ella conoce una señora que hace limpias y que la ayudó en un problema hace muchos años. Tú sabes la historia. Y le dice, mira, pues yo creo que está mal, pero necesitamos ayuda y pues ya intentamos por lo que conocíamos, así es que, pues háblale, pues que venga. Total, que desde la llamada les dice la chica, dice, no me tienen que decir, hay algo muy fuerte en su casa, ya lo sentí. Dice, va a ser una situación muy dura lo que van a vivir conmigo. Nos tenemos que preparar. Les pide que tengan ayuno, les pide que tengan, ella no entraba en conflicto con la religión de ellos, dice, espiritualmente fortalezcanse, los voy a ir a visitar en un mes, mientras intenten estar el menos tiempo posible en la casa, porque esa cosa está amarrada a la niña y a la casa. Dice, así es que sálganse de ahí lo más que puedan. Yo entiendo que no puedan estar fuera todo el tiempo, pero sálganse de ahí lo más que puedan. Bueno, Paco, un día ya pasan este tiempo, llega la señora, esta curandera o chamán o lo que sea, y desde que llega le dice, bajen a la niña, pónganse en la sala, pónganse en oración
y hagan lo que hagan, no volteen a ver esa cosa. No volteen a ver. Dicen que en ese instante la curandera empezó a hablar algo que ellos no entendían y escucharon pasos en el segundo piso y empezaron a escuchar cómo bajaba las escaleras. Dice, las escaleras de mi casa son de cemento. Se escuchaba así como si crujiera madera. Dice, nos aterramos como no tienes idea. Se escucharon donde iban bajando, se iban acercando y la curandera soltó un grito. Dice, mientras la curandera estaba hablando y pasaba todo eso, la bebé que traían mis papás se retorcía y gritaba como si le estuvieran haciendo una tortura. Se fue No algo manches. horrible. Nosotros estábamos dándole la espalda donde estaba la curandera. De repente nos volteábamos a ver, nadie quería voltear para atrás. Y en algún momento la curandera aventó un alarido y todo llegó en tranquilidad. Ya la niña estaba bien, se quedó dormida. Volteamos y la curandera está parada como si estuviera hipnotizada o en trance y se está moviendo ligeramente para los lados. Extraño, dice, muy, muy extraño. Le hablamos, no reacciona, nos ponemos enfrente de ella, tiene los ojos abiertos, la boca abierta y los ojos rojos, totalmente rojos, como si le hubieran sangrado ahí, pues sí, como si trajera un derrame. Dice, no lo pensamos, la subimos al carro y en el carro empezó a escupir una y otra vez. Dice, y los ojos parecía como si le fueran a reventar. La llevamos al hospital y nos preguntaron qué pasó. No supe que ya que le explicó mi papá. Dice, la fuimos a visitar 2 días después, estuvo internada. Y dice, tuve que tragarme esa bestia. Dice, lo que no entiendo es cómo su niña era tan fuerte para soportarla. Debería de estar muerta. Esa cosa era mala. La vida. Y esa dice, esa historia a mi familia el día de hoy nos marcó porque estuvimos ahí. Dice, y sí nos dejó claro que a veces hay cosas que no sabemos por qué, pero se te pegan y pueden ser cosas hasta carnívoras, porque esa cosa buscaba destruir a mi hermanita. No manches, fíjate que algo que me recordaste hace mucho tiempo, escuché una prédica y esto no lo digo sin el afán, sin de evangelizar o algo así, de que hay que tener mucho cuidado con los niños, sobre todo cuando son, pues, bebés, porque son blancos fáciles, son personitas que no saben expresar lo que sienten o lo que están viendo, y únicamente su forma de expresarlo es llorar. Entonces, ellos hablaban que a veces los bebés lloran de madrugada, hacen muy feo, que no pueden dormir, tienen pesadillas, pero pues uno piensa, no, se duerme ya, o sea, no sabe lo que el niño está teniendo o está sintiendo sobre todo. Entonces, pues de vez en cuando realicen una oración o lo que ustedes profesen en general, porque muchas veces no sabemos qué puede estar ahí. Y recordemos que ellos en su caso son pues seres de luz, o sea, un niño siempre va a llamar la atención por la inocencia, por la pureza de este tipo de cosas. Entonces, pues sobre todo por su protección de ellos, ¿no? Pero sí está bastante fuerte y tremendísimo, no manches. O sea, el hecho de que el bebé lo haya aguantado, o sea, es tremendísimo. Sí, sí, sí. Y de hecho, qué bueno lo que acabas de mencionar, Paco, para toda la familia nocturna de la gente que nos está escuchando. Independientemente de la religión que profeses, ten en cuenta que algo que platicamos aquí el buen Paco y tu servidor es que en estas infestaciones buscan tronar a la persona y a sus relaciones. Entonces, con la religión que tengas, con las creencias que tengas, intenta hacer más fuerte, fortalecer tu lazo con las personas alrededor, tanto tu lazo emocional y las relaciones, como tus lazos espirituales. ¿Por qué? Porque a veces, ¿por qué hay casas que están tan embrujadas y afectan tanto a las personas? Porque los lazos son tan delgaditos que son muy fáciles de romper. Y entonces Exacto. las personas entran en un ciclo de vicio muy rápido en el que ni siquiera se dieron cuenta. En los casos en los que se previene muy bien todo esto, se puede detener a muy buen tiempo, es donde hay muy buenos lazos, porque notan luego donde las cosas están corriendo mal. Pero si las Ya, cosas ya están mal, son presa fácil de este tipo de situaciones. exactamente, amigo. Inclusive son, digamos, que el lugar propicio para que este tipo de situaciones pudieran ocurrir. Exactamente. Son blancos fáciles, por así decirlo. Para las personas que nos están escuchando, porque mucho de la familia nocturna te quiere, güey, te quiere muchísimo, eres parte, ya sabes, de aquí de la familia. Un ¿Algún saludote y un abrazo para todos. Eso, hermano. Oye, ¿algún episodio que les recomiendes especialmente de los últimos que has grabado?
Sí, de hecho, digo, no es por presumir, ¿verdad? Ni tirarme flores, pero les recomiendo mucho. Estuvo conmigo un doctor, un médico, que de hecho van a identificar muy rápido el capítulo, es de los más vistos, ya cerca del 1,000,000 de vistas, se los recomiendo ¡Wow! muchísimo. Eh, es un capítulo muy especial, es sumamente especial porque es una persona que se dedica al área de la salud, pero por la zona donde le ha tocado estar, que son zonas muy rurales, zonas ya muy alejadas, en municipios de Oaxaca y algunos estados aquí vecinos, pues le ha tocado ver muchísimas cosas que si ustedes escuchan el capítulo se van a sorprender. Sin darle spoilers, les puedo decir que él ha tratado directamente a personas en su consultorio, personas que se dedican a la brujería, brujas. Incluso, no sé si sea nahual o alguna otra raza, pero le tocó en la última historia atender a un ser que él lo describe como un ser alto, frío, su piel era muy fría, pero él estaba curándole una herida de bala. Entonces, lo que él se saca de onda es que todo el tiempo salía líquido verde. Entonces él decía, ok, esta infección está muy fuerte, o qué es esto, porque nunca vio salir sangre roja de su cuerpo. Entonces, lo que remata la historia es que al final, él, que está curando a esta persona en un descuido de la persona, él voltea a ver y él cuenta cómo ve que la persona parpadea, pero no parpadea como normalmente parpadeamos nosotros, parpadea así como a los lados. Entonces, es un capítulo muy especial, es una persona que primeramente lo conozco porque me contacta por correo, o sea, no es nadie que yo conozca, me cuenta lo que ha vivido, le pido un número telefónico, entablamos una videollamada, y es donde me empieza a contar, ahora sí que personalmente todas sus vivencias. Le dije: "Bro, es que lo que tú me estás contando necesita irse al podcast y no es nadie que viva cerca aquí de mi ciudad, viajó muchas horas para estar aquí, y como se dedica a trabajar para instituciones de gobierno, sí me pidió el favor de que se le tapara el rostro, se le protegiera su identidad. Entonces es uno de los capítulos que a mí me ha impactado mucho, se los recomiendo bastante. ¡Qué loco! Gracias, Paco. Fíjate que ya lo vi, o sea, ya vi la portada, no me lo he aventado, es uno de los que tengo ahí pendiente, pero no sabía que ya estaba rumbo al 1,000,000 de vistas, así es que Sí. definitivamente me lo tengo que aventar. Así es que, querida familia nocturna, terminando este episodio, láncense para allá y cuéntenme qué les pareció ese episodio. Paco, por favor, ¿dónde te puede seguir la gente, brother? Gracias, amigo. Pues para toda la gente en general, quien guste ahí echar una checadita por el canal, me encuentran en todas las redes sociales como Podcast Extra Anormal, en YouTube, Spotify, Facebook, Instagram y la nueva red social que no sé cómo se pronuncia, pero la nueva red social. Es la que se parece como el Twitter, pero de la De otra Facebook. compañía. Exacto. De Ajá, ándale, Facebook. esa. Así Querida es. familia nocturna, Paco, demasiadas gracias por haber estado aquí. Qué chida No, plática nos hombre. aventamos, brother. Gracias a ti, hermano, por la invitación. Un abrazo a todos, a todas y a todes. Excelente. Para toda la familia nocturna, si ya llegaste hasta este punto, suscríbete. Si estás en las plataformas, califícanos con las 5 estrellitas, califícanos con el máximo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que tengas bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Bye, bye. Bye.